El siguiente tema se llama ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Tenemos que recordar que la forma general de una ecuación diferencial lineal de orden n es la siguiente, en donde los coeficientes son funciones en x, a n de x, a n-1 de x y así sucesivamente, que multiplica lo que son las derivadas. Cada una de las derivadas tiene el grado 1. Y además vamos a tener una función en x que multiplica a y va a estar igualado a una función en x. Si nosotros hacemos n igual a 1, significa que el orden de la ecuación diferencial es 1, entonces tendremos esta parte de acá, desde a1 hasta g de x. Aquí lo tenemos. Y podemos dividir toda la ecuación entre a1, quedando de la siguiente manera. Al dividir a1 entre a1, da 1, se elimina y me queda solamente dy sobre dx más. Aquí también podemos dividir a0 entre a1 de x que multiplica y. Igual, y a g de x también lo dividimos entre a1 de x. De forma más útil la podemos representar así. La diferencial se mantiene. Más a0 entre a1, como son funciones en x, el resultado también debe de ser una función en x. A esa función en x como resultado la llamo p de x que multiplica y. Y g de x sobre a1 de x también son funciones en x. Al realizar su división, obtenemos otra función en x que vamos a llamar f de x. Esta es la forma de una ecuación diferencial lineal. Para resolver una ecuación diferencial lineal, se calcula un factor integrante. Ese factor integrante va a ser en términos de x. De una forma más simple, la solución se escribe mediante 5 pasos. El primer paso, tenemos que escribir la ecuación diferencial en su forma lineal. La diferencial de y sobre la diferencial de x más p de x que multiplica y es igual a f de x. Identificamos tanto a p de x como a f de x. El segundo paso es resolver la integral de p de x diferencial de x. El tercer paso es calcular el factor integrante, mu, que es igual a la exponencial elevado a la integral de p de x diferencial de x. El cuarto paso es calcular la integral de mu de x por f de x diferencial de x. Y el último paso es escribir la solución. Mu de x por y es igual a la integral de mu de x por f de x diferencial de x más la constante de integración. Veamos unos ejemplos. Resuelva la ecuación diferencial de y sobre dx menos 3y es igual a 0. Para ello tenemos que escribir la ecuación diferencial en la forma de y sobre dx más p de x por y es igual a f de x. Y si se dan cuenta, ya la tiene. Derivada p que multiplica y está igualado a una función en x. Solamente identificamos p de x toma el valor de menos 3 y f de x toma el valor de 0. Ya que hicimos eso, el siguiente paso es calcular la integral de p de x diferencial de x. ¿Y quién es p de x? Es menos 3. Entonces voy a integrar menos 3 de x. Y como ustedes saben, la integral de menos 3 de x es igual a menos 3x. Después calculamos el factor integrante mu, que es la exponencial elevado a la integral e, y el resultado de la integral me quedó como menos 3x. El cuarto paso es resolver la integral de mu de x por f de x. Mu de x me quedó como e a la menos 3x. Aquí debe de ir e. F de x tiene 0. Entonces, como es la integral de 0, al final de cuentas vamos a tener una constante de integración.
Y al final escribimos la solución. Mu de x, que es e a la menos 3x, que multiplica y va a ser igual al resultado de la integral, la constante de integración. Y de aquí nosotros podemos despejar la exponencial, como está multiplicando, pasa dividiendo, y es igual a c sobre e a la menos 3x. Y la exponencial puede subir al numerador con exponente contrario, y es igual a c por e a la 3x. Y el problema está resuelto. Resuelva la siguiente ecuación diferencial. X por la diferencial de y respecto a la diferencial de x menos 4y es igual a x a la sexta por e a la x. Para resolverlo mediante la forma lineal, necesito expresar la ecuación diferencial de la siguiente manera. Necesito que la diferencial de y con respecto a x tenga coeficiente 1. Y aquí tengo el coeficiente x. Significa que a toda la ecuación la debo de dividir entre x. Al dividir entre x nos queda x entre x, 1, se va a eliminar. 4 entre x y x a la sexta entre x nos queda como x a la quinta por e a la x. Una vez hecho eso, ya tiene la forma. La diferencial, la función en x que multiplica y está igualado a una función en x. Por lo tanto, podemos identificar que p de x tiene el valor de menos 4 sobre x y f de x tiene el valor de x quinta por e a la x. Siguiente paso, calcular la integral de p de x diferencial de x. Entonces, voy a calcular la integral de menos 4 sobre x diferencial de x. Menos 4 es una constante, puede salir. La integral de dx sobre x es el logaritmo de x. Y el menos 4, como es un coeficiente, puede pasar como exponente, logaritmo de x a la cuarta. Después escribimos el factor integrante e elevado a la integral, que en este caso sería e, y la integral nos quedó como el logaritmo de x a la menos 4. E con logaritmo, como son funciones inversas, se puede eliminar. Por lo tanto, mu de x es igual a x a la menos 4. El siguiente paso es resolver la integral de mu de x por f de x diferencial de x. Mu de x, x a la menos 4. F de x, x quinta por e a la x. Aquí lo tenemos. Podemos simplificar. X quinta por x a la menos 4 obtenemos x, que multiplica la x diferencial de x. Ahora debemos resolver la integral. Esta integral se resuelve por partes. Y como resultado, obtenemos x por e a la x menos e a la x. Y el quinto paso es escribir la solución. Mu de x por y es igual al resultado de la integral más la constante de integración. Mu de x era x a la menos 4 que multiplica y es igual. La integral nos quedó como x por e a la x menos e a la x más la constante de integración. Y podemos despejar x a la menos 4. Como está multiplicando, pasa dividiendo. Y tiene que dividir a cada uno de ellos. Y al final solamente simplificamos. X a la menos 4 puede subir al numerador con exponente contrario. Nos queda como x cuarta por x, x quinta. Aquí sube al numerador con exponente contrario. Nos queda como x cuarta que multiplica a la x. Y aquí también sube al numerador con exponente contrario, la constante por x a la cuarta. Y el problema está resuelto. Resuelva la ecuación diferencial y' más y por la tangente de x es igual al coseno cuadrado de x. Y además
tenemos una condición inicial, y de 0 es igual a 1. Por lo tanto, primero voy a resolver la ecuación diferencial y después a la solución le aplico la condición inicial para encontrar el valor de la constante. Vamos a resolverla mediante una ecuación lineal. Debe de tener esta forma y si la tiene, recuerden que y' es lo mismo que escribir diferencial de y sobre la diferencial de x, solo cambia la notación. Y entonces identificamos p de x es aquella función que acompaña a y. Aquí está y. P de x sería la tangente de x, mientras que f de x es la función en x que está igualada, coseno cuadrado de x. Segundo paso, calcular la integral de p de x diferencial de x. Entonces vamos a calcular la integral de la tangente de x. Y si ustedes buscan en un formulario, la integral de la tangente de x es logaritmo de la secante de x. El siguiente paso es calcular el factor integrante μ, que es igual a la exponencial elevado a la integral de p de x. Mu de x es igual a la exponencial y la integral nos quedó como el logaritmo de la secante. La exponencial y el logaritmo son funciones inversas, por lo tanto se pueden eliminar quedando que mu de x es igual a la secante de x. Después resolvemos la integral de mu de x por f de x diferencial de x. Integral mu de x secante f de x coseno cuadrado de x. Recordando que la secante se define como 1 sobre coseno. Es decir, esta integral es como si fuera coseno cuadrado entre coseno. Al simplificar, obtenemos la integral del coseno de x. Y la integral del coseno de x es el seno de x. Y al final escribimos la solución. Mu de x por y es igual a la integral que acabamos de resolver más la constante de integración. Mu de x era secante de x que multiplica y es igual a la integral, nos dio seno de x más la constante de integración. Y también puede ser escrito de la siguiente forma. Secante, recuerden que es 1 sobre coseno, y sobre coseno. Es igual al seno de x más la constante de integración. Y el coseno, como está dividiendo, pasa multiplicando. Ahora vamos a sustituir la condición inicial. Y de 0 es igual a 1. ¿Esto qué significa? Que x toma el valor de 0 y y toma el valor de 1. Aquí lo tenemos y1, x0. Recordando que el coseno de 0 es 1 y que el seno de 0 es 0, tenemos lo siguiente, 0 más c sigue siendo c, que multiplica 1 sigue siendo c. Por lo tanto, la constante es igual a 1. Y al final, sustituyo en la solución. Tenemos esta solución, le doy el valor a la constante. Y es igual al coseno de x que multiplica al seno de x más 1. Y el problema está resuelto. Tenemos este siguiente ejemplo. Resolver esta ecuación diferencial. Si se dan cuenta, se ve algo compleja. Y para estar checando con el método de separación de variables o con el método de homogéneas, tendríamos que en un lado comprobar o en otro caso despejar. También es posible que sea exacta o también no. Entonces, realmente esta ecuación sí tiene un grado de complejidad. Por ello, vamos a tratar de resolverla mediante una ecuación diferencial lineal. La voy a tratar de escribir de esta forma. Si no es lineal, tal vez pueda ser separable, tal vez pueda ser exacta. Pero vamos a tratar de convertirla a esta forma. Para ello,
Voy a dividir toda la ecuación entre la diferencial de x, porque necesito dy sobre dx. Todo entre dx. Aquí lo estamos dividiendo. Dx entre dx se elimina, quedando este término. E a la x más 1 que multiplica dy sobre dx. Y 0 entre dx sigue siendo 0. Posteriormente puedo multiplicar lo que es la exponencial x. E a la x que multiplica y a la x que multiplica a 3 por e a la x más 1 elevado al cuadrado. Y al final solamente reescribimos. Colocamos en primer lugar esta expresión e a la x más 1 por la primera derivada más e a la x que multiplica y. Y esta parte, como está restando, la paso del otro lado sumando 3e a la x por e a la x más 1 elevado al cuadrado. Ya tiene la forma de la ecuación lineal, solamente debo de despejar. E a la x más 1, como está multiplicando, lo debo de dividir, pero a cada uno de los términos. Aquí está dividiendo a e a la x más 1, aquí está dividiendo a e a la x y aquí está dividiendo a todo ese término. Aquí se va a eliminar, quedando dy sobre dx, más e a la x sobre e a la x más 1 que multiplica y. Y aquí nos queda como 3 por e a la x. Como es la misma base, los exponentes se restan. 2 menos 1 me queda como exponente 1, e a la x más 1. Y ya podemos identificar p de x sería, aquí ya podemos identificar p de x es la función que está junto a y, que sería e a la x sobre e a la x más 1. Y f de x es la función que está igualada, que es 3 por e a la x, que multiplica a e a la x más 1. Segundo paso, resolver la integral de p de x diferencial de x, que sería la integral de e a la x sobre e a la x más 1. En este caso, u es e a la x más 1 y su derivada es e a la x diferencial de x. Tiene la forma de du sobre u, que es lo mismo que el logaritmo de u, logaritmo de e a la x más 1. El siguiente paso es escribir el factor integrante, μ. μ es igual a la exponencial elevado a la integral, que nos quedó como el logaritmo de e a la x más 1. E con logaritmo se va a eliminar porque son funciones inversas, quedando que μ de x es igual a e a la x más 1. Después integramos μ de x por f de x, diferencial de x. Entonces, μ de x nos quedó como e a la x más 1, mientras que f de x es 3 por e a la x, que multiplica a e a la x más 1, diferencial de x. En este caso, el 3 es una constante, puede salir. E a la x más 1 por e a la x más 1 nos queda como e a la x más 1 al cuadrado, que multiplica a e a la x. Y podemos integrar fórmula u a la n. U sería e a la x más 1. N es 2 y su diferencial es e a la x, diferencial de x, u a la n. ¿Cuál sería el resultado? U cúbica sobre 3. Con el 3 se elimina el 3. Entonces nos queda u cúbica y u es e a la x más 1. Y al final escribimos la solución. Mu de x, que es e a la x más 1, que multiplica y, es igual a la integral que acabamos de resolver. E a la x más 1 elevado al cubo más la constante de integración y despejamos. E a la x más 1, como está multiplicando, pasaría dividiendo. Aquí lo tenemos. Y simplificamos. E a la x más 1 al cubo sobre e a la x más 1. Como es la misma base, los exponentes se restan. 3 menos 1, 2. Más la constante sobre e a la x más 1. Y el problema
está resuelto. Y aquí tenemos unos ejercicios para que puedan practicar en casa. Se trata de resolver las siguientes ecuaciones diferenciales con el método de ecuación diferencial lineal. Nos vemos en el siguiente video.